¿Qué tal? Pues vamos a iniciar nuestra séptima sesión de nuestro curso de implicaciones de las tecnologías disruptivas en el sector público. Están conmigo, como siempre, mis colegas y compañeros César y Gabriel. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo Hola, andas? buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Todo Bueno, bien aquí resistiendo. ok. Bueno, estamos grabando el 1 de mayo, Día del Trabajo, así es que hacemos en honor al asunto. Y con este tema. El tema de hoy es un tema que de alguna manera va a, no sé si a sintetizar, pero sí a resumir algunas de las discusiones que hemos tenido hasta acá, porque digamos que lo que hace esta sesión sobre singularidad es retomar el debate que está hablando de la integración de todas estas tecnologías y de cómo esta integración va a generar una nueva realidad, obviamente tecnológica, pero también social y también política. Y que cada vez más se plantea que no es un asunto que vaya a tardar tampoco demasiado en llegar, sino que ya está llegando y que las preguntas respecto de qué se va a hacer como sociedad, como gobierno, qué políticas públicas se tendrían que estar pensando, es algo que está, desde mi punto de vista, siendo rebasado a alta velocidad. En esta presentación vamos a tratar de sintetizar este debate, el debate de singularidad y luego los críticos a toda esta discusión de singularidad. Y vamos a ver cómo ya en realidad existen bastantes esfuerzos de varias naciones y a nivel también internacional para regular o discutir o debatir al menos las consecuencias de este proceso de integración de varias tecnologías disruptivas que van a tener implicaciones en lo público, en las cuestiones gubernamentales, ¿no? Y por eso el título dice si políticas públicas laissez-faire, es decir, no hay nada que hacer, las tecnologías van a avanzar a su velocidad y a su dinámica y pues la política pública y los gobiernos tendrán que ir siempre detrás y tal vez lo mejor que puedan hacer es no hacer nada. Los prohibicionistas que de plano dicen esto habría que detenerlo porque esto va en contra de las mismas fuentes de la humanidad, ¿no? Y de la lógica social que hoy día vivimos. Y hay algunos y algunas que están planteándose un punto intermedio donde se plantea un realismo, donde no se puede ni no hacer nada, ni tampoco ponerse en el extremo de prohibir, lo cual ambas cuestiones serían peores. Y que lo que se puede hacer es regular con todas las limitaciones que implica y que conocemos de la regulación. Básicamente ese es el plan de la discusión al que les quiero llevar hoy día en este Día del Trabajo. Ok, Día del Trabajo de enclaustramiento. Bueno, entonces, si les parece, vamos y voy invitando a mis compañeros que me vayan interrumpiendo o al final a que hagan comentarios en cada una de las discusiones, porque en realidad esto es una sesión de implicaciones y discusiones, ¿no? De política y sociales. Bueno, muy bien. Entonces, pues hay muchas categorías, ¿no? Habría muchas maneras de plantearse conceptualmente lo que estamos hablando. Algunos le han puesto el concepto de transhumanismo, otros están planteando el término de singularidad, pero digamos, para un primer intuitivo comenzar a plantearse qué significa esto, yo lo resumiría en el debate entre, que en inglés es enhancement contra improving, ¿no? Que en español tal vez sería el debate entre si estos caminos tecnológicos nos van a llevar a afectar a hacer una mejora transformativa de los seres humanos y de sus capacidades por lo tanto de las capacidades sociales, o de lo que estamos hablando es de mejoramiento para aliviar y restaurar problemas. No es lo mismo por poner un ejemplo, no es lo mismo crear una vacuna para aliviarnos sobre una pandemia de un virus que crear nanopartículas o nanovirus o nuevas bacterias que, por ejemplo, se coman que mejoren la capacidad física o mental de una persona, ¿no? Hay una lógica entre enhancement e improving, o mejora transformativa y mejora que alivia, aquí lo traté de traducir de esa manera. Pero pues ya cuando uno se va a los casos, los casos pues son bastante difíciles de plantear cuál es esa línea con toda claridad, y tampoco queda claro por qué habría que preocuparse de la línea. A ver si lo podemos aclarar en esta diapositiva, ¿no? Drogas que constituyen
que mejoran y transforman capacidades cerebrales, ¿no? Una droga que hace a la persona que afecte cierta parte del cerebro para que pueda aprender más rápidamente matemáticas o convertirse en un músico, ¿no? A diferencia de drogas que te podían aliviar el Alzheimer, ¿cierto? Esa sería una manera de observar esta diferencia. Ingeniería reproductiva que evite que los niños y las niñas nazcan con alguna limitación física o alguna limitación cerebral, o la misma ingeniería reproductiva para tratar de que el niño o la niña que va a nacer tenga ciertas habilidades, ¿no? En ciencias o en artes o en, otra vez, ese es el tipo de diferencia que se está planteando acá. Una que causa mucha discusión y que es bastante clara es la de la mejora genética deportiva, ¿no? ¿Qué le va a pasar a los deportes cuando la tecnología sea capaz de crear Usain Bolts en masa, ¿no? Gente hiper rápida que puede ganar las Olimpiadas y mejorar cada vez las marcas de velocidad, por poner un ejemplo. No sé si queda claro, compañeros, ¿cómo ven ustedes? Esta idea, digamos, ¿no? Primero, transhumanismo, singularidad, esta cuestión de un futuro donde los límites tecnológicos pues son muy bajos, porque se puede transformar la naturaleza humana, cerebral, física de las personas, y otros que dicen más bien deberíamos de enfocarnos no al enhancement, sino al improving, porque el enhancement tiene varios problemas y varias dudas éticas, morales, sociales y políticas. A ver si lo logré quedar claro. Estamos apenas en el inicio de la discusión. Sí, yo tendría una pregunta, profe, de definiciones. ¿Es transhumanismo y singularidad? Entonces serían conceptos equivalentes, similares, o cuál sería como las similitudes y diferencias entre estos dos términos que estás utilizando? Sí, habría diferencias. Digamos, transhumanismo es la visión más general, incluso filosófica, de lo que vendrá después de la humanidad, ¿no? La humanidad será trascendida. Y por humanidad se refiere incluso o básicamente al asunto, por ejemplo, de la muerte, ¿no? El transhumanismo implicará una sociedad que haya podido dominar hasta cierto sentido la muerte y a través de la tecnología. Es un concepto más filosófico. El concepto de singularidad, digamos, lo que explica es cómo se llegaría al transhumanismo. En otras palabras, singularidad es pensar ese momento en el que las diversas tecnologías, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se conjuguen de tal manera que lo que hoy comprendemos como seres humanos sea ya obsoleto. Entonces están bastante relacionados. Uno es más filosófico y social, y singularidad es más tecnológico-técnico, digamos, lo que se quiere imaginar es lo que va a suceder cuando las tecnologías se confluyan de tal manera que lo que conocemos como humanidad ya también sea una lógica obsoleta. Entonces están relacionados, pero son distintos, profe. Ok, pues yo nada más comentar toda esta discusión de enhancement y improving, discute muy interesantemente Michael Sandel en este libro de Case Against Perfection. Y a mí solo me gustaría, por ejemplo, para ilustrar esta parte que él menciona, donde hasta qué punto en el tema de deportes puede ser un enhancement y un improving, él menciona como lanza una pregunta, ¿no? Y es cómo podemos distinguir qué mejora o qué improve es corrupto, ¿no? Y dice, no hay un principio claro. Y con el transhumanismo se difumina aún más, ¿no? Porque él hace ejemplos que no son de la singularidad per se, ¿no? Ni del transhumanismo, sino son cuestiones como más deportivas en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, él menciona que el hecho de usar zapatillas para correr en algún momento en las carreras no fue un enhancement, sino un improving, porque generaba una cuestión pareja para todos, ¿no? Y demostraba verdaderamente cuál era el talento y quién podía correr mejor. Y dice, en el caso también menciona, para contrastar, de una persona que ganó el maratón de Boston, haciendo trampa, ¿no? Subiéndose al metro. Y él dice, eso viola la parte del deporte en el sentido de que no se ve el talento, ¿no? Y rompe esta idea del deporte como un lugar donde hay ciertos principios y demás, ¿no? Y en este caso él dice como, no hay la respuesta sobre cuál es la diferencia entre el enhancement y el improving depende del deporte, ¿no? En cierta forma.
Y si esta tecnología o las nuevas tecnologías, en este caso transhumanismo, obscurecen o resaltan los talentos y las habilidades que ya tiene naturalmente una persona, ¿no? En este caso él menciona el enhancement al hacer personas o superatletas que en realidad no trabajaron, no hay un sacrificio detrás, sino que fue dado. Ahí no hay tanto una cuestión de talento o de habilidades, sino ya todo está programado, parece ser. Entonces yo creo que ahí Sí, sería una buena forma de diferenciarlo, ¿no? Y creo que es muy ilustrativo porque creo que Michael Sandel lo que hace es claramente identificar estos dilemas, ¿no? Estos problemas que hay en cosas como el deporte, ¿no? O los niños súper inteligentes, ¿no? Que también con estímulos a la memoria, por ejemplo, ¿no? Y él compara, bueno, pero es que ya hay padres que también controlan la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, que tú determines que desde el nacimiento qué habilidades va a tener, en realidad no va a ser tan diferente como el hecho de que los padres justamente ya estén inmiscuyéndose completamente en la vida de sus sí, hijos, pero sí hay una cuestión ahí de sí. autonomía y demás, ¿no? Otra vez por poner el improving y el enhancement. Sí. No, incluso digo, un poco lo que estás planteando y lo que plantea Sandel es que muchas de estas cosas están ya sucediendo en algún grado, ¿no? Digamos, el uso de medicamentos para no estar deprimido, bueno, pues ya llevamos mucho tiempo con el Prozac, ¿no? Y con las implicaciones de una sociedad y de mucha gente que ya requiere del Prozac de una manera sistemática o ya el todavía limitado, pero ya creciente capacidad de manejo genético para mejorar o modificar ciertos elementos que pueden ser no deseables si lo entrecomillamos, ¿no? Es algo que ya está sucediendo, ¿no? La hormona del crecimiento que está aquí, ¿no? Para niños ya existe, ¿no? Es una hormona que si se da en ciertas cantidades durante determinados años a un costo bastante considerable, puede ser que un niño crezca hasta eso poco, de 2 a 3 pulgadas, según recuerdo en la literatura. Entonces es algo que ya está sucediendo y un poco es justamente pensar, como dice la singularidad, cuando esto se dé el salto en donde ya no estemos hablando de humanidad en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a tratar de ir en este mar, ¿no? Entre pesimismo, como lo hemos hecho en todo el curso, ¿no? Entre pesimismo y optimismo desmesurado en ambos lados para analizar qué es lo que tendríamos que estar pensando como gobierno y como sociedad al respecto. Sí, me gustaría contribuir ahí dos Adelante. cosas. Nada más esto de la hormona del crecimiento, que es algo que está sucediendo. Como hace referencia al caso muy conocido de Lionel Messi, cuya carrera futbolística básicamente se debe a que le dieron hormonas del crecimiento en Barcelona. Si revisan su biografía, fue el punto clave, ¿no? Para que tuviéramos este gran futbolista. También me gustaría comentar otra forma de entrarle a esta diferencia entre enhancement e improving, que además esta diferencia para mí se me hace uno de los puntos claves que nos van a ir acompañando a lo largo de la sesión. La forma en que le entra Francis Fukuyama en su libro Nuestro futuro posthumano, ¿no? Y Francis Fukuyama le entra esta distinción con dos términos como un poquito opuestos, es el concepto de enhancement de mejora, y el concepto de terapia, ¿no? Como una forma de atender enfermedades. Y él ve, bueno, sí, cuando tú utilizas estas tecnologías como una forma de medicación, una forma de terapia para atender enfermedades, entonces puede ser aceptable, ¿no? Mientras que, como ya lo explicó creo bastante bien Gabriel, la otra forma se podría ver como una forma de trampa, una forma de buscar una vía rápida para ciertos objetivos. De acuerdo. Es un asunto que podemos entender que pues está sucediendo, que va a suceder de manera acelerada, y la pregunta es ¿y qué vamos a hacer al respecto, ¿no? A ver, por ejemplo, acá la pregunta que hacías, César, otro concepto relacionado es el de tecnologías convergentes, ¿no? Transhumanismo, singularidad, tecnologías convergentes. En el caso de tecnologías convergentes, pues hablan de esto que está en la figura, ¿no? El NBIC o NBIC, ¿no? Nano, bio, info, cogno. Cuando los avances en las tecnologías nano, en la biotecnología, en la informática y y eso cualquiera de nosotros en ciencias sociales nos puede poner los pelos de punta, las ciencias cognitivas, por llamarles de alguna manera, se integran y se vayan integrando cada vez más, ¿no? Donde, digamos, no solamente estamos hablando de
aparatos prostéticos, ¿cómo se diría? Aparatos de prótesis, ¿no? No estamos hablando de drogas biotecnológicas, no estamos hablando de eventos biológicos, nanobiológicos. También estamos hablando, como lo hemos visto acá en este curso, de información, ¿no? Big Data, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, en fin. Y uno que en este minicurso no tocamos, y yo creo que fue por sacatones, que es el de las ciencias cognitivas, ¿no? La idea de que también, digamos, acá con el asunto de la capacidad de comprender los impulsos humanos y la naturaleza humana, uno pueda integrarlos de tal manera, ¿no? Que nos imaginemos no solamente aparatos y drogas, sino nos imaginemos todo un conjunto científico integrado que pueda afectar la salud, la creatividad, la comunicación, crear ambientes inteligentes, aminorar el declive físico, porque digamos que este es un punto que me pareció interesante porque a veces la discusión se iba mucho por el lado justamente de lo biológico o de lo nanotecnológico. A veces ya comenzaba a irse a lo informático, pero lo que me llamó la atención también ya fue la idea de la integración de lo cognitivo, ¿no? Cómo se habla de la convergencia de tecnologías que van a justamente llevar a hacer realidad lo que filosóficamente el transhumanismo ha planteado, y lo que la singularidad ya se comienza a imaginar socialmente, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que hay muchos más conceptos que estos, pero creo que estos tres que hemos planteado hasta acá, ¿no? Singularidad, tecnologías convergentes y transhumanismo, pues nos dan una buena idea, creo yo, ¿no? De la problemática de la que estamos hablando, y que sería una forma sintética de las discusiones que hemos tenido hasta acá. No sé si quieran decir algo, compañeros. No. Ok. Gabriel, ¿estamos bien? ¿Ahí vamos? Todo bien, pero. Vale. Bueno, singularidad, decíamos hace rato, ¿no? Dice, el fin de la era humana cuando la superinteligencia se mejore y sea capaz de producirse a sí misma, llevando un proceso sin precedente de avance tecnológico, ¿no? Bernard Winch y otros, lo que aquí plantean, Kurzweil, lo que plantean justamente es imaginarse cómo estamos viviendo un proceso de desarrollo tecnológico exponencial. Pero esto, lo que ellos imaginan al hablar de singularidad, es que vamos a llegar a un punto en el que ese avance exponencial va a explotar todavía a niveles mayores, y que lo que hemos hecho hasta ahora es imaginarnos simplemente cómo vamos reaccionando el crecimiento exponencial de la tecnología, y no nos hemos imaginado cuando esa exponenciación llega a niveles sin precedentes. Básicamente, cuando esta inteligencia se pueda producir a sí misma, dicen Kurzweil y Binge. Bueno, entonces, digamos, la singularidad lo que nos trata de poner en nuestra imaginación es qué va a suceder con la sociedad cuando estas interfaces biológicas, de informática y cognitivas, etcétera, se integren y formen y lleguen, por ejemplo, la inteligencia artificial fuerte, ¿no? No sé, no me acuerdo si ya lo habíamos planteado en sesiones, ¿no? Esta idea de una inteligencia que ya puede ser incluso emocional o diferenciada de los seres humanos, ¿no? Una prueba, una máquina de Turing ya comprobada prácticamente. Redes computacionales conectadas que produzcan una entidad suprahumana inteligente, que lo hemos visto en muchas obras de ciencia ficción, pero aquí ya se lo están planteando como una realidad. Y evidentemente las interfaces computadora-humano, ¿no? Donde también ya lo hemos visto bastante en ciencia ficción contemporánea, pero que los defensores de la singularidad lo que nos dicen es el futuro que está llegando muy rápidamente. Kurzweil dice que él cree que la singularidad estará con nosotros en el 2045, o sea, en 25 años. Muy rápido, ¿no? Pero bueno. Sí, hay algo que estaba leyendo sobre este tema, es justamente bueno, se da por consenso que pues, la inteligencia artificial va a tener capacidades, digamos, de cálculo, de operación, de uso de información superiores al ser humano, y por lo tanto les va a ayudar a hacer ciertas tareas. Pero un punto que me pareció muy interesante que había en estas discusiones es
que a pesar de que la inteligencia artificial puede ser muchísimo más inteligente que los humanos, todavía tiene, o al menos la preocupación principal en los desarrolladores de estas cosas es su incapacidad para discernir lo que es correcto e incorrecto desde un punto de vista humano, ¿no? Para comunicar mejor esta idea, hay como explican un escenario, ¿no? Donde tienes un robot que te ayuda a cocinar en tu casa y para tus hijos, para la familia, y pues ándale, que se descabecha el gato, ¿no? Porque no tenía esta capacidad de discernir que pues el gato no era un alimento, no era correcto o apropiado usarlo como alimento. Esta parte es la que creo que va a ser uno de los grandes retos en este punto de singularidad que se habla que llegaría entre el 40 y el 50. Pues sí, y viendo la anterior, ¿no? Donde discutíamos el asunto de las tecnologías convergentes, por eso creo yo que esta impresión de que estos avances no podrán surgir si no se vincula a una ciencia cognitiva, son correctos en el sentido más técnico de la palabra, aunque es probablemente de los más cuestionables estrictamente hablando, digamos, ¿no? Donde lo cognitivo, que yo creo que es la parte más atrasada de estas tecnologías convergentes, pueda llegar a desarrollarse o al menos desarrollarse hegemónicamente por un paradigma instrumentalista, ¿no? Que se vincule de manera directa con los elementos más biológicos, nanotecnológicos e informáticos. Yo creo que para que la singularidad llegue requerirá de esa integración y probablemente es ahí donde muchos dudan. Fukuyama y Sandel dudan bastante de que el arribo de la inteligencia artificial fuerte sea incluso posible en el corto plazo, ¿no? Bueno, vamos justamente a meternos entonces a este punto del factor social, ¿no? A mí me gustó esta figura que ustedes ven ahí en la presentación, ¿no? La victoria del transhumanismo es inevitable y lo que estamos viendo ahí es, ¿no? el control de la muerte, que eso es para muchos de los optimistas del transhumanismo, esta es la gran discusión, ¿no? Kurzweil, incluso algunos como Jeff Bezos, ¿no? Son claramente en este punto, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer y se tiene que hacer porque lo que se tiene que conquistar es la muerte. Bueno, ¿y cómo llegar hasta ese punto? Fíjense, aquí escogí algunas de las más de las clásicas, digamos, discusiones que se dan en esta integración, como le queramos llamar, ¿no? De dejar a la suerte a poder elegir, ¿no? En inglés, from chance to choice, ¿no? ¿Por qué tenemos que dejar a la suerte, a la lotería genética o a la lotería social nuestras facultades, nuestros gustos, nuestras capacidades, ¿no? ¿Por qué no es posible aspirar a la perfección, ¿no? En vez de la entropía, este concepto de física y de la teoría de sistemas que dice que la energía pues tendrá siempre a desgastarse y a decaer, la entropía es lo contrario, ¿no? Uno puede encontrar mecanismos tecnológicos para transformar muchos elementos, incluidos los biológicos, ¿no? Porque tenemos que aceptar, dice, los indeseables de nuestra condición humana. La palabra que ha aparecido para atacar, por ejemplo, clásicamente a esta discusión es la eugenesia, ¿no? Estamos hablando de una eugenesia, así como la de los nazis, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no? El mejoramiento genético, por ejemplo, para destacar ciertas características raciales, pero los defensores del transhumanismo dicen, no, este es un nuevo cuño, ¿no? Se trata de reducir las injusticias infligidas a los seres humanos por una naturaleza ciega e insensible, ¿no? Yo he escuchado incluso en algunos textos hoy día, ¿no? Transhumanistas y de singularidad que ante la crisis que estamos viviendo de sanitaria, pues lo que dicen es, ven, es clave que la humanidad no tiene futuro si no se lanza a un proyecto transhumano en serio, ¿no? Una justicia redistributiva, quién sabe qué dice ahí, pero bueno, debería decir justicia redistributiva. Ya decía yo que corrige no solamente la lotería social, sino también la lotería natural, ¿no? Nadie escoge los padres, nadie escoge los genes, nadie escoge en dónde nació y a veces eso acaba siendo, esa lotería acaba siendo enormemente injusta, dicen los defensores de esta idea, y estamos ahora sí ante la posibilidad de aceptarlo. A mí, la manera en que me parece
que se puede sintetizar muy bien esta discusión es justamente en esta cuestión de la lotería, ¿no? Los seres humanos nacemos y crecemos y nos desarrollamos y tenemos suerte o no, y morimos o logramos algo o no, a partir de una lotería, ¿no? Esa lotería genética y esa lotería social pesa un montón, y si nosotros pudiéramos con la tecnología afectar los odds, dirán en inglés, ¿no? Los momios de esta lotería a nuestro favor, la sociedad cambiaría para bien. Ese es un poco el punto. No sé si ustedes están de acuerdo que sería una buena manera de resumir, ya para empezar a vincular las tecnologías con el factor social. Pues a mí me gustaría comentar, a partir de la lectura de Sandel, que también va preguntándose todas estas cuestiones. Yo creo que lo que nos dice Sandel son, o yo rescataría 2 puntos, ¿no? Una parte es como, lo humano es imperfecto, ¿no? Y aspirar a la perfección es reducir algunas partes de esa complejidad humana, de ese incluso hasta dramatismo e histrionismo que ocurre en la vida, si uno aspira a la perfección, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido. Él lo hace en el ámbito de deportes, ¿no? Porque él dice como, ¿qué tanto interés va a tener alguien en ver un partido de béisbol donde todos los bateadores van a ser cuadrangulares? Es más divertido pensar en que pueden fallar alguna vez, porque incluso los mejores van a fallar considerablemente, ¿no? Entonces, ahí es donde le quitas una parte esencial del ser humano, ¿no? Y luego él menciona como, en este mismo ámbito del deporte, ¿no? Como, es verdad que en el deporte no importa tanto lo que determina qué tan bueno eres no es cuánto te esforzaste, sino el talento que tienes, porque él hasta es una analogía que me pareció muy divertida, que dice, si fuese así, todos admiraríamos más al basquetbolista mediocre que se esfuerza mucho, más que a Michael Jordan. Pero creo que la lógica de esto es más bien como ese esfuerzo que tiene y esas historias en los Juegos Olímpicos que él también menciona, es lo que realmente nos hace sentir empatía, ¿no? Ese vencer the odds, ¿no? Como dices. Entonces, eso es creo que parte importante en esta parte del factor social, como esta parte humana imperfecta es algo que en cierta forma nos mantiene y nos da empatía, y también al final dice, nos da humildad, responsabilidad y otras cuestiones de valores, ¿no? Que al ser perfectos las perderíamos. Okay. Una segunda cosa que él menciona es como, bueno, él plantea un ejemplo que ya ocurre, ¿no? Que es justamente la hormona de crecimiento, ¿no? Que se le daba solamente a niños que tenían una estatura muy baja, ¿no? Y que verdaderamente la requerían, que tienen una deficiencia en esa hormona. Entonces, lo que ocurre es que muchos padres querían que sus hijos fueran más altos y termina haciéndose todo un movimiento donde padres compraban los tratamientos aunque sus hijos estuvieran sanos. Y él mencionaba, bueno, ¿hasta qué punto todo esto de transhumanismo va a ser equitativo, ¿no? Porque muchos padres que no lo necesitaban, pero que tenían el dinero, podían hacer que sus hijos mejoraran. En este caso, tenían una estatura mucho más alta. Tuvo que venir la regulación a decir, como, si tu hijo mide tanto, puede, aunque no tenga déficit de esta hormona, podrá acceder al tratamiento. Pero aquí vemos que si hubieran dejado que las cosas corrieran, hubiera habido padres con mucho más acceso a recursos y demás, que hubieran seguido el tratamiento, hubieran hecho que sus hijos fueran aún más altos, a pesar de que ya estaban altos, ¿no? En realidad, y eso hubiera generado como desproporciones, donde incluso el promedio de altura en ese caso que era un condado, se hubiera disparado muchísimo más. Y los que no eran bajitos de por sí, sí lo fueran por esta escalada, ¿no? Y yo creo que otro punto importante es justamente cuando él habla de la lotería social y demás, él dice, bueno, es que en realidad, y otra vez lo vinculo con el deporte, porque creo que fue lo que más me pareció interesante, o cómo lo cuenta de ese libro, es como, podría parecer injusto que un deportista, por ejemplo, tuviera hijos y sus hijos no adquirieran esos dones y habilidades que él tiene. Pero en realidad también ya ocurre que muchos padres, a la hora de querer que sus hijos tengan cierta carrera, los hacen desde muy jóvenes. Entonces, toda esta cuestión de argumento de lotería social y lotería natural, pues ahí se rompe un poco, porque ciertamente al final los padres deportistas, hay una gran tendencia que lleven a sus hijos al deporte. Entonces, la lotería social o natural, pues igual se equilibraría un poco, pero ciertamente también las personas que ya tienen, por ejemplo, una carrera deportiva y que quieren que sus hijos tengan esos genes, por ejemplo,
van a venir acompañados también de un plan de entrenamiento y un montón de cuestiones que otra vez personas que no son deportistas, que no tienen recursos económicos, por ejemplo, les va a ser más difícil esta cuestión redistributiva que tanto se menciona en el eugenismo nuevo, ¿no? Que menciona o que analiza Sandel y que acabas de exponer. Así es. Pues sí, son muchas las preguntas que digamos, siguiendo el hilo conductor que nosotros hemos planteado en este minicurso de la racionalidad limitada, que ha sido uno de nuestras bases analíticas para, digamos, navegar lo mejor que se pueda entre el optimismo, sobreoptimismo tecnocientífico, como le llaman algunos, y el catastrofismo. Tendrá que ver con el hecho de que a lo mejor lo que estamos viendo en este elemento del factor social es que no es que terminaría la lotería social o la lotería natural, lo que cambiaría serían las reglas del juego y se crearían nuevas, ¿no? Yo me imagino es como, tú puedes hacer el experimento con estos campeonatos que se realizan ya, que son muy exitosos, de gente en videojuegos, ¿no? World of Warcraft y ¿no? similares que crean mundos particulares en los cuales tú podrías, pues en efecto, hacer un experimento social, creo yo, ¿no? Tú podrías, por ejemplo, modificar las reglas del juego de tal manera que tú vieras lo que sucedería si a un grupo de jugadores les das ventajas espectaculares, ¿no? Sobre los demás y entonces el juego se haría aburrido y entonces habría que inventar un nuevo juego. Es decir, no es que se acabarían las loterías, creo yo, ¿no? Lo que pasa es que las reglas del juego cambiarían ante el cambio de las loterías que estarías modificando. No sé si eso se ha hecho, ese experimento con el World of Warcraft, que siempre me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, pero creo que podría ser una manera interesante de jugar con estas ideas que sucedería con esos masivos o con esos selectivos enhancements, ¿no? Que tú puedes hacer y cómo eso cambiaría las reglas del juego y qué implicaría, ¿no? Ok. ¿César, querías hacer algo? Sí, creo que está bien interesante el escenario del mundo del deporte, discutir estos temas en dos escenarios, ¿no? Uno, el mundo del deporte, como ya lo discutimos ahorita, y luego también podemos ver el mismo escenario de la intervención sobre la lotería natural en el mundo de la enfermedad. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿sería bueno o malo que tú puedas intervenir genéticamente a tu hijo para que no tuviera hemofilia, por ejemplo? Sería deseable o no deseable. Y otra cosa que me llama mucho la atención de esta diapositiva, me gusta mucho también porque los argumentos que presentas en cada uno de estos 5 puntos, creo que son una invitación a replantearnos ciertos conceptos o ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es o qué significa entonces libertad? Sí. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál debería de ser la naturaleza humana? ¿Cuál es qué es mérito? ¿Qué debería ser mérito? Equidad, ¿no? Este tipo de cosas, la intervención, la posibilidad de este tipo de intervenciones tecnológicas, pues sí un poquito como que nos forzan a replantearnos esto y desde mi punto de vista ahí viene el problema de la fragmentación de puntos de vista, porque cada quien va a tomar diferentes posturas, dependiendo de pues, la forma en que entendemos el mundo, nuestros antecedentes y demás. Sí, de acuerdo. Que va a ser uno de los puntos que vamos a ver a continuación, ¿no? En algún momento vamos a tener que entrar a la discusión de y quiénes van a discutir esto y cómo se va y cómo debería discutirse, cómo se podrá generar un mecanismo o una discusión continua que permita generar acuerdos en una cuestión que causa tantas diferencias de opinión entre tantas personas, ¿no? Acá resumimos algunas de las cosas, creo que a varias ya las hemos planteado ahora, ¿no? La tecnología, lo hemos dicho varias veces en este curso, no están en una burbuja, ¿no? En un vacío social, está en un proceso social, en un proceso político, y entonces las modificaciones del patrimonio genético, por ejemplo, pues pueden afectar a unos y eso afectará a los demás, ¿no? Algunos acusan entonces que ser tan optimistas en esta tecnología es muy individualista e incluso utilitarista, ¿no? Algunos seres humanos con grandes ventajas y otros que se quedarán retrasados o nos quedaremos retrasados en ese avance, ¿no?
Fukuyama particularmente, ¿no? Plantea este clásico argumento que lleva mucho tiempo, ¿no? Generalmente son tecnologías basadas en conceptos ingenieriles, ¿no? Científicos de las ciencias duras se refiere, de las ciencias naturales, que generalmente son personas y grupos y laboratorios y grupos de investigación que entienden poco las consecuencias sociales y políticas más profundas, ¿no? Yo no sé si está llegando tan lejos como recordarnos el libro de Frankenstein, ¿verdad? Y la idea de que tú puedes, de las consecuencias que tú tienes de intentar afectar a ese nivel de la vida, pero creo que por ahí va, ¿no? Digamos, hay una crítica a la idea de no se nos olvide que muchas de estas cosas pues las hacen ingenieros e ingenieras, no tiene nada de malo, simplemente lo que dice es que el dominio de la ciencia o perdón, el dominio de la naturaleza o de la evolución no es un asunto solamente técnico instrumental, creo yo que sea una manera de resumir esta crítica de Fukuyama, ¿no? Bueno, ya sabemos que la estructura social, ¿no? Es dispar, ¿no? Las lógicas de poder son heterogéneas y entonces, muchos de estos avances no van a ser parejos, sino van a generar exclusión y van a generar nuevos tipos de discriminación a los cuales hay que estar atentos, ¿no? Sandel se avienta un argumento mucho más filosófico, como ya Gabriel, por lo que veo que le gustó mucho y se emocionó, digamos, ¿no? De que ser humano en parte tiene que ver, pues eso, con la contingencia, con el azar, con el riesgo, eso es parte de lo que nos hace ser lo que somos, digamos, ¿no? Como tú naciste en una familia determinada y en un lugar determinado y lograste, sin embargo, con tu esfuerzo y con la suerte y con tus capacidades, salir de esa situación. Pues la historia y Shakespeare y muchas novelas y muchos dramas están hechos justamente de personas que tenían aparentemente todo a su alcance y acabaron fracasando o acabaron yendo a graves problemas humanos y sociales, ¿no? Entonces, el asunto de justicia, valor y mérito, pues es crítico en este asunto. Al final de cuentas, parte de ser humano es vivir con esa contingencia, ¿no? Y habría que aceptar que ese es un punto importante. Sandel, no todo puede estar a la venta, ¿no? Y no todo tiene que ser mejorado. No tenemos por qué irnos por esa vía, dice Sandel. Por último, Habermas con un argumento mucho más social todavía, ¿no? Usted modifica genéticamente a su hijo y quiere que sea, y lo modifica para ser un gran médico o una médico mujer. Y entonces resulta que el niño crece y sin embargo se niega a hacer eso. Él no quería ser médico, él quería ser poeta, pero tiene todas las capacidades para ser médico. Lo que pasa es que ahora, después de que ha tenido amigos, que ha socializado, que está en la escuela, que conoció a una gran maestra que le enseñó, ¿no? La poesía y el arte y la pintura, ahora resulta que lo que le gusta es la poesía y empieza a reclamarle a sus papás que qué derecho tenían de modificarlo para algo que él no quería y no le iba a gustar hacer, ¿no? Y dice, a final de cuentas, la socialización es de lo que estamos hablando, dice Habermas. Algunos lo critican y dicen, oiga, pero la educación no también socializa, es decir, al final de la educación, ¿a qué escuela llevas a tus niños? ¿Cuál es la suerte con sus profesores y profesoras? Hace la diferencia y él responde que no, que no es lo mismo, porque a final de cuentas la socialización es un proceso que se da es un proceso que se da en el tiempo, es un proceso que se da continuamente en la vida de las personas y que no se decide en un solo momento por una manipulación técnica o genética, ¿no? Entonces, aquí traté de resumir, digamos, varios de los ataques más fuertes de analistas muy importantes respecto de el optimismo desbordado de lógicas como singularidad o como tecnologías convergentes. ¿Qué opinan? A mí me gustaría entrarle al el argumento de Habermas fue uno de los que particularmente se me hizo mucho más intrigantes, porque creo que es una discusión que además creo que podemos aterrizar todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Él enfrenta dos libertades, digamos, dos derechos, que es el de los padres de tener una influencia o de ser un factor importante de condicionar o predisponer a sus hijos a las que ellos desearían que fueran. ¿no?
Sí. Por el otro lado, la libertad del hijo de no ser intervenido de esa manera. Y se me hacen dos libertades completamente en posición en este panorama. Y bueno, Habermas creo que es bastante claro que no debería de suceder esa libertad tan extrema hacia los padres, pero la verdad de las cosas, yo lo que pienso es que no tenemos evidencia de que la genética, como bien lo comentaste, es el mayor determinante de lo que tus hijos al final de cuentas van a hacer. El entorno juega un factor crucial, probablemente mayor que la genética. Y por lo tanto, entonces, no sabemos si la genética es como uno de los componentes, o debería ser uno de los componentes de nuestro entendimiento de libertad. Eso me parece es la parte bastante difícil de resolver. Claro, ¿no? Claro. Exacto. Ante digamos, ¿no? Lo que estamos, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estamos observando es que, digamos, ¿no? En un argumento súper optimista, no hay nada de qué preocuparse, todo se va a ajustar. Ah, caray, bueno, ¿no? Poco creíble. Un argumento catastrofista, no, estamos bien como estamos y la naturaleza humana no debería de cambiar y debemos de quedarnos así. También suena irreal, ¿no? Acá lo que estamos hablando nuevamente es de incertidumbre, ¿no? En realidad no sabemos. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Podemos mejorar y hacer transformaciones genéticas, transformaciones biológicas, biotecnológicas, podemos hacer grandes manejos de información y de big data, etcétera. Incluso hasta podemos soñar que podemos tener tecnologías comportamentales muy sofisticadas y en realidad lo que pasa es que no sabemos qué es lo que va a suceder con todo eso, ¿no? Lo único que podemos estar seguros es que a lo mejor las reglas del juego van a cambiar, pero no sabemos exactamente hacia dónde. Y entonces, justamente yo creo que aquí es uno de los puntos que más apoya el argumento de la regulación y del constante entendimiento. Digamos, ¿no? Esta esperanza del determinismo humano es algo que yo creo que no va a suceder tampoco, ¿no? Porque si va a suceder, van a ser muchos cambios. ¿Y qué vamos a hacer? Porque no podemos predecir exactamente cuáles van a ser esos cambios y qué consecuencias tienen. Entonces, me parece que el diálogo está muy bien, digamos, en este ámbito de crítica y de optimismo, dentro de un proceso donde, a final de cuentas, lo que podemos más o menos ir diciendo es que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Son como macroexperimentos sociales los que vamos a observar, y lo que no podemos dejar de hacer es estar atentos y seguir pensando adelantadamente cómo vamos a tratar de dirigir de la mejor manera posible este proceso, ¿no? Que no va a ser nada sencillo, ya vamos sospechando, me imagino, ¿no? Sí, yo quería comentar dos cuestiones. Justamente eso, creo que en el análisis de Sandel y Habermas, también Fukuyama, lo hacen sobre cuestiones como muy adelantadas, ¿no? Que no es que cuestiones como el mejoramiento ya considerable de habilidades para que un niño tú puedas ponerle ciertos genes o determinados genes que pueda convertirse en un atleta en un futuro, y todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Entonces todavía estos análisis son un poco más de que estamos yendo hacia allá, ¿no? Son más bien anticiparse. Y justamente creo que por eso, y lo mencionabas al principio en la lámina de singularidad, hablabas de obras de ciencia ficción, ¿no? Y aquí que podría ser bien interesante hacer un análisis de esa perspectiva que tenemos en esas obras de ciencia ficción, ¿no? Porque usualmente, tal como en este caso, estos análisis son tremendamente pesimistas, ¿no? Por ejemplo, otra vez Sandel, para ilustrar todo este tema de cómo sería una sociedad perfecta, completamente diseñada y modificada, usa a Gattaca, ¿no? Esta película de los 90s. Sí. Y a mí me parece súper interesante la forma en que lo presenta, porque en cierta forma, como que todo lo que él plantea nos lleva a esta visión de Gattaca que es muy distópica, es tremendamente horrible, porque hay una sociedad perfecta donde si tú no eres, si tus padres decidieron no mejorarte antes de tu nacimiento, es probable que no tengas una posibilidad ni siquiera de entrar en las interacciones sociales, ¿no? Entonces, eso refleja una sociedad elitista, completamente ya determinada, ¿no? Desde tu nacimiento hasta tu muerte ya sabes qué vas a hacer a lo largo de toda tu vida, en el sentido de que ya tienes determinado qué nivel de estudios vas a tener, qué nivel de trabajo y demás, porque somos
son los humanos perfectos y los imperfectos, y creo que justamente eso es un análisis que aún parece muy lejano, tal como la singularidad, que parece muy lejana en realidad, pero que estos primeros vistazos y entender también por qué la vemos así ahora, ¿no? Porque desde la ciencia ficción, que en cierta forma es una forma de entender o anticiparse la realidad, es como la vemos. Y un último punto que ya, otra vez retomando más bien a las críticas, que de hecho la hace Habermas y luego la retoma Sandel también. Sandel le menciona al final del libro, ¿no? Como dos cuestiones muy interesantes, que él dice, como él tiene dos argumentos en contra de esta ingeniería perfecta, ¿no? Este diseño perfecto. Y dice, uno es muy teológico, si se quiere, ¿no? Es muy, en una suerte muy así, que es muy extraño hablar de teología y de Dios en un contexto así, ¿no? Pero él menciona, bueno, en este caso, cuando uno nace con ciertos dones y ciertas habilidades, se le agradece a Dios o a la vida, ¿no? No hay una responsabilidad ahí de nadie, es a lo que te dieron y ya está. Pero cuando ya está determinado o tus padres en cierta forma participaron en la elección de qué habilidades ibas a tener, hay como una deuda ahí, ¿no? Y es en cierta forma un poco lo que dice Habermas, pero él lo empuja un poco más y dice, hay una deuda con tus padres en el sentido de que si yo tengo estos dones no es porque me los diera Dios o la vida o en quien yo crea, ¿no? Sino porque lo dieron mis padres que decidieron en un laboratorio que yo fuera de esta manera, ¿no? Y el contexto sí importa, pero aquí lo que creo que estira un poco el argumento Sandel y es como, bueno, el contexto sí importa porque al fin de cuentas tú no vas a poder meterte completamente en la vida de tu hijo, pero sí que lo vas a determinar muchísimo porque vas a ir empujándolo en cierta forma a que, mira, tú quieres ser un poeta, por ejemplo, pero tus habilidades no son, tienes más habilidades para esto, ¿no? Entonces mejor aprovecha lo que ya tienes, lo que ya te dimos incluso, ¿no? En un sentido hasta como de responsabilidad. Esto es unos poco las críticas como ya en un sentido muy futuro, como decimos, y esto también parece ya en un escenario sumamente como específico, pero me parece muy interesante y es parte de las críticas que podemos meter, ¿no? Pero no solamente, fíjate, diría yo, contexto, sino creo que hay una variable que al menos está implícita en Habermas, al menos, que es yo le llamaría la estructuración. Vamos a ponerla de esta manera, ¿no? La vida social, como la conocemos hoy día, a partir de las lógicas humanas, como las conocemos hoy día, requieren de esta estructuración. Y la estructuración importa. Digamos, por ejemplo, tenemos varios esquemas de estructuración. Hay países donde si tú no obtienes un buen examen estandarizado de la prepa, tú no puedes por ningún motivo entrar a una universidad, ¿cierto? Corea del Sur, que tú conoces bien, Gabriel, que es un caso extremo en ese sentido, ¿no? Otros no tan extremos, Estados Unidos con su SAT, ¿no? Y nosotros en México, pues ahí se ha estado experimentando con el asunto, aunque no se ha llegado todavía a ese nivel. Toda cosa que se nos imagina acaba en estructuras, ¿no? Las construimos en estructuras. Y entonces, claro, ahí tenemos estructuras tremendamente fuertes como la de Corea, ¿no? O a Japón, no vas a acceder a una universidad si no tienes un buen examen estandarizado, ¿no? Es una manera de traducir un asunto de esfuerzo, suerte, lo que sea, tu examen, tienes una calificación y puedes o no puedes acceder a ciertas estructuras sociales. Ahora, imagínate entonces que llega al poder un grupo que piensa que la estructuración es muy importante y que es crítica. Y entonces lo que dice es una cuestión de eficiencia, ¿no? No podemos vamos a gastar recursos valiosos que son escasos en personas que no son adecuadas para para la estructura para la cual están determinadas, la entrecomillo, ¿no? O ya cuando avance la tecnología, para la cual fueron construidos. Y entonces tú no puedes, si fuiste construido como poeta, intentar entrar a una universidad a estudiar ingeniería y viceversa, ¿no? Pues, no sé si estoy logrando traspasar la idea de cómo todos nuestros sueños tecnológicos y de avance también terminan en estructuraciones. Y entonces esta cuestión de seguir pensando y seguir discutiendo la estructuración que nuestras ideas y nuestros sueños y luego las tecnologías nos están permitiendo alcanzar, qué tipo de estructuras pueden llegarse a construir, ¿no? Vamos a crear entonces gente con capacidades políticas, serán los únicos que puedan entonces llegar a ser gobernantes. Digo, estoy llevándolo otra vez a un extremo, simplemente estoy tratando de jalar este asunto donde contexto, naturaleza humana, etcétera, también tienen que ser reconstruidos en lo que podemos llamar estructuras, ¿no? Estructuras sociales. Yo creo que esas estructuras justo es lo que renueva esta idea de la eugenesia, ¿no? De llamar la eugenesia nueva y compararla mucho con la vieja, ¿no? Porque justamente
otra vez, ¿no? Tú no eres apto para ciertas cuestiones, ¿no? Tal como la eugenesia vieja decía, como tú no eres un sujeto unfit, ¿no? O tú no deberías tener ciertas libertades porque no eres una persona que contribuye en algo a la sociedad, ¿no? Aquí otra vez estas estructuras, justamente, la defensa de la nueva eugenesia es como, bueno, es que aquí esto es algo voluntario, ¿no? Que hacen los padres. Pero ciertamente, otra vez, pasando el tema de la libertad que mencionaba César y que menciona Sandel y Habermas, bueno, es que la libertad es de los padres a la hora de decidir, ¿no? Por sus hijos, porque el hijo no tiene elección, sino que ya viene o ya nace con ciertas características, ¿no? Entonces ahí es donde otra vez la parte de la libertad y de lo voluntario se rompe un poco otra vez, ¿no? Sí. Y las estructuraciones son fundamentales. Porque tú no puedes, yo creo que no, lo que no puedes hacer es, si ya dijimos varias veces, la tecnología no se da en el vacío, en una burbuja, los seres humanos tampoco estamos en el vacío y en una burbuja. Y entonces cuando alguien dice, los padres deben de tener o no la libertad de tomar decisiones genéticas sobre sus hijos, ¿de qué padres, en qué sociedad, en qué momentos, con qué recursos, en qué circunstancias estamos hablando? Porque hablarlo en abstracto es importante, pero luego tienes que entablarlo en términos de la estructura social y del espacio social y local donde tú vas a afectar o vas a intentar definir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, creo yo, ¿no? Sería como el punto añadido que creo que vale la pena introducir. No, y además esta distinción de en qué haces la intervención genética, en un enhancement o en una terapia. Sí, y empezar a imaginar, ¿no? Los impactos que esos elementos van a tener familiarmente, grupalmente, localmente, socialmente, ¿no? Que ese va a ser el reto. Yo creo que tú ya pusiste un punto, ¿no? Podemos tratar de imaginarnos eso. Lo que va a estar difícil es que tengamos certezas en todos estos elementos, ¿no? Quedarán siempre dudas y quedarán siempre elementos inciertos que vamos a tener que enfrentar, pues caso a caso, casi, ¿no? Situación a situación. Algunas réplicas están aquí, ¿no? Digamos que del otro lado, después de escuchar a Habermas, a Sandel, a Fukuyama y a muchas otras y otros que han lanzado sus baterías para, digamos, no caer en el sobreoptimismo tecnológico, pues las réplicas también existen, ¿no? Dicen, bueno, pues a final de cuentas, nuevamente yo creo que es un argumento muy de estructura social, ¿no? Que con el ejemplo de la película de Gattaca queda claro, ¿no? El no elegir es elegir, ¿no? Y si tenías la oportunidad de mejorar a alguien, ¿por qué no lo hiciste? Supongamos que a ti tus padres o tu familia o tu grupo dijo que no, o tu país dijo que no se iba a ir por esa vía, pero otros sí lo hicieron, ¿no? Esta variable es interesante porque lo que estamos hablando acá es un fenómeno cada vez más, en realidad, globalizado, ¿no? No estamos hablando de algo que va a pasar en un solo país o en una sola ciudad, sino es algo que va a estar pasando en muchos países, en muchas sociedades. Y entonces, imagínense una sociedad que decide no apostar por el enhancement, ¿no? Mientras otras 5, 6, 10 sociedades sí apuestan por el enhancement, que es lo que el no elegir también es una elección y el no intentar mejorar va a acabar siendo un error, dicen las réplicas, ¿no? A final de cuentas, digamos, creo que las réplicas han recuperado bastante mejor esta lógica de imaginarse las transformaciones, no solamente en términos filosóficos o en términos tecnológicos, sino también en términos de la estructuración social que tendría que transformarse y que se va a acabar transformando, ¿no? Digamos, entre realismo y optimismo, ¿no? Optimismo ya, claro, pero el realismo es, esto no va a tener impactos en una sociedad, ¿no? En base a un asunto global, y eso va a obligar a que más rápido que pronto estos elementos acaben siendo abiertos, no cerrados, ¿no? Y tengamos que enfrentarlos de una manera más explícita, ¿no? Bueno, básicamente sería este asunto. No sé, creo que más o menos lo hemos tocado, pero no sé si quieran decir algún punto adicional que les haya saltado. Pues creo que otra vez, justamente en esta cuestión de qué es improvement y qué es enhancement, es donde uno puede decir lo de en qué medida el azar es preferible a la elección, ¿no? Por ejemplo, pues muchos casos, ¿no? Ya pueden identificarse algunas enfermedades desde que uno está en el vientre de la madre, ¿no? Entonces puede
uno actuar sobre estas enfermedades para que no ocurran en un futuro, y ahí yo creo que eso es lo que debe hacerse en cierta forma, ¿no? Que no sé si deba hacerse en realidad, pero o sea, lo que si hay la oportunidad, pues qué mejor que se haga, ¿no? Para así evitar posibles complicaciones en el futuro. Otra vez Sandel menciona que este tipo de medicamento o droga que se le daba a los ratones, a los músculos, para que pudieran actuar de mejor forma, aunque ya fueran mayores, y eso permitía que sus músculos no siguieran creciendo o siguieran como siendo fuertes, lo cual permitía eh, la movilidad incluso cuando ya eran mayores, y esto aplicado a humanos pues reduciría problemas en personas que tienen baja movilidad por una edad avanzada o por problemas musculares. Entonces, ahí yo creo que pues sí es preferible la elección al azar, ¿no? Es preferible justamente este improving, esta sanación, ¿no? Este healing, más que, pero yo ya me podría cuestionar un poco como, bueno, otras cuestiones que son como más, no sé cómo decirlo. Sandel lo explica un poco como diciendo que este enhancement parece como la cirugía estética, ¿no? En realidad no tiene un fin médico, y eso la hace diferente a cualquier otra intervención quirúrgica o médica, y que eso es un buen punto y forma de ver, ¿no? Como, Sí. entonces, esta cuestión de en qué medida el azar es preferir la elección en un ámbito ya de una cuestión más estética o más de enhancement, a mí ya me podría problematizar muchísimo la situación, ¿no? Pero si es una cuestión de salud, creo que ahí no hay debate incluso. Sí, pues sí, digamos que las preguntas tendrán probablemente que seguir por el camino que ya también César estaba planteando y cuáles, cómo van a ser los procesos, quiénes van a entrar en las decisiones, qué significa limitación, qué significa aprobación, quiénes van a tomar esas medidas regulatorias, quiénes las van a llevar a cabo. No sabemos que la regulación, ¿no? Ya sabemos de hace mucho tiempo, siempre es ineficiente, genera problemas, pero pues en fin, no parece que no habría alternativas. Más cuando involucramos que la regulación nacional, ¿no? De las naciones ya está sucediendo, pero que la regulación también tendrá que ser global o internacional en algún momento. Esto es algo que va a tener reverberancias, digamos, a nivel global, no solamente a nivel de los países. Fukuyama, como tú ya bien planteabas, Gabriel, incluso dice, este es un debate que no solamente es ingenieril, ¿no? No solamente es de política o de filosofía, también es teológico, dice, ¿no? También tiene que ser una extraña amalgama de discusiones teológicas, científicas, filosóficas, ¿no? Porque el punto de partida es que no hay ningún actor neutral ni desinteresado, pero esta es una discusión que traspasa solamente los elementos científicos o técnicos propiamente dicho, y entonces tendría que abrirse a una discusión bastante amplia donde entren incluso cuestiones teológicas, porque estamos hablando de la transformación de muchos de los supuestos básicos para muchas personas de lo que es la vida, de lo que es el futuro, de lo que es la muerte, a final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos, como plantea Fukuyama, tiene que ser entender que no solamente tenemos un reto de regulación en las naciones, que las naciones tendrían que estar entrando a esta discusión, sino también hay un reto internacional, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra, entre naciones, con una visión que va a ser muy complicado de establecer, con una visión no, no egoísta, estadocentrista, dirían los internacionalistas, sino una visión realmente de gobernanza global, ¿no? Uy, eso suena muy bien en las palabras. Todos podemos, creo que, suponer que eso va a ser muy complicado a nivel práctico, ¿no? No sé, César, Gabriel, ¿tiene algún punto en esta? Sí, de hecho creo que una de las cosas más interesantes que me parecen justamente ocurre aquí en lo que estabas discutiendo. Bueno, una nota antes de eso. Nos hemos concentrado hasta este punto mayoritariamente en la modificación genética, ¿no? Pero dentro de estas otras tecnologías, la biotecnología es algo que en particular en estos momentos va a tomar mucha relevancia en cuanto a la gobernanza global, ¿no? Con el tema de pandemias que ocurren con los virus, porque los virus al final de cuentas pueden ser desarrollados en laboratorios. Y
solucionar este tipo de riesgos de otra pandemia, por ejemplo, requiere soluciones de gobernanza global. Volviendo al tema ya de la modificación genética, algo que se me hace como bien importante que está surgiendo de la sesión ahorita es precisamente este pluralismo, porque todo esto, como bien lo comentaste, estas oportunidades ponen en el centro de la mesa replantearnos qué entendemos por libertad, la libertad de quién, qué es el mérito, ¿no? Qué es la equidad. Y el pluralismo, al menos en las sociedades democráticas donde vivimos, yo me acuerdo mucho de la sesión, la primera sesión de David que diste, que es como uno de los axiomas, ¿no? de las sociedades democráticas, pues pone en conflicto los puntos de vista entre personas y entre naciones. Pienso que creo que una buena analogía para ver el reto que esto representa es la historia del cristianismo durante los últimos 2000 años. El cristianismo, como bien saben, ha sufrido por diversos periodos en los que diferentes grupos dentro de la misma comunidad empezaron a tener diferencias en entendimientos muy abstractos, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la divinidad? ¿Cuál es la relación del hombre con la divinidad? No me parece casual que Habermas, por ejemplo, hable de estos argumentos teológicos. Este tipo de diferencias en entendimientos es lo que ha separado el cristianismo en muchas ramas, ortodoxos, anglicanos, católicos, protestantes. Posteriormente, como Weber argumentaría en uno de sus libros, en la ética protestante, pues este tipo de fragmentación y las decisiones o las líneas de acción que cada uno de estos grupos toma, o cada una de estas sociedades, al final de cuentas, por ejemplo, los protestantes, pues esta singular forma de ver la divinidad, la relación del hombre con la divinidad, pues pagaría dividendos materiales, ¿no? En un mundo que en ese momento transitaba hacia el capitalismo, hacia el individualismo, ¿no? Los puso en una... digamos, esta estructura de la que estabas hablando, se van construyendo estructuras, pues los puso en una estructura que era más adecuada para las transformaciones que estaba pasando. Es lo que veo, pues, en términos de la regulación, la fragmentación que todo esto implica. El punto, yo creo, lo que quisiera resumir es que, evidentemente, diferentes gobiernos van a tomar diferentes posturas y diferentes regulaciones que a su vez van a empezar a estructurar el desempeño de sus sociedades en varios aspectos. Sí. De acuerdo. Este proceso político nacional e internacional va a acabar siendo clave, ¿no? Y va a tener que ser, o tendrá que acercarse a un experimento de gobernanza internacional en serio, ¿no? Muy, con resultados de pronóstico reservado, creo yo, ¿no? Ganará el egoísmo de los países, ¿no? Los países se cerrarán, que creo que en el fondo eso va a acabar siendo una estrategia equivocada, digamos, porque vamos a acabar perdiendo, ¿no? Si los países se cierran, como lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿no? Si los datos no se comparten, si las regulaciones no se explican, si los esfuerzos de información no se comparten, pues sería muy difícil estar viendo la velocidad de reacción, ¿no? Que se está teniendo en la situación actual, pero eso no asegura que en el futuro no existan caminos más egoístas y cerrados donde muchos países se quieran, al revés de abrirse, generar una dinámica más bien enclaustrada, ¿no? Por eso este asunto del largo camino de la regulación, que es algo que ya está existiendo, digamos, ¿no? Y lo que podemos observar, digamos, de partida, no lo vamos a hacer aquí a detalle, pero lo que sí podemos observar es que ya hay muchos esfuerzos de regulación de muchos tipos, con diferentes estructuras de discusión, con diferentes estructuras de gobernanza, desde naciones, desde organizaciones internacionales. Es decir, lo que podemos decir que en estos momentos no es que no exista, hay bastante regulación, está creciendo ampliamente, pero también es el hecho de que no vamos a tener que meternos a hacer un estudio de tipologías y de formas y de ejercicios y de efectos de cada uno de ellos, porque no todos están dando los mismos resultados ni están generándose de las mismas dinámicas, ¿no? Entonces,
digamos, muchas de las cosas que discutimos aquí parecen que estamos hablando del futuro dentro de 50 o de 100 años, ¿no? Pero en realidad muchas de estas cosas están ya sucediendo en diferentes niveles, ¿no? Como los de la singularidad dicen, esto puede llegar a un momento en el cual se haga a un nivel exponencial tan grande que ni nos demos cuenta que muy pronto hemos llegado a ese punto donde la confluencia de las tecnologías transformen la lógica humana. Entonces aquí simplemente algunos ejemplos, ¿no?, de naciones que aquí me centré mucho en inteligencia artificial, pero también podemos encontrar ejemplos en biotecnología y en otras tecnologías, digamos, simplemente para poner los ejemplos nacionales. También algunos ejemplos regionales, como la Unión Europea, ¿no?, que ya está avanzando incluso sobre cuestiones éticas. Y uno que me gustaría concentrarme un poco, porque es un ejemplo interesante, es la ONU, ¿no? ¿Y dónde nació en la ONU la necesidad de la regulación? Pues curiosamente en el Centro para la Inteligencia Artificial y la Robótica, dentro de la parte de la ONU preocupada por la criminalidad y la seguridad internacional. Digo, simplemente como un ejemplo de esto de que hablamos de las estructuraciones, ¿no? Si el organismo internacional más importante del planeta, la ONU, ha introducido el tema de la discusión y regulación de las tecnologías disruptivas de que hemos hablado en este curso, curiosamente, de manera muy, no sé cuál es la palabra, muy sorprendente en algún sentido, nace en la parte de la ONU preocupada por la seguridad y la seguridad internacional y la lucha contra el crimen, ¿no? Yo creo que este es un factor, simplemente es una anécdota, creo yo, pero es una anécdota interesante. Fíjense, ¿no?, cómo está United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, ¿no?, crea entonces su centro de inteligencia. Y claro, lo que ellos dicen de partida, ¿no?, lo primer párrafo prácticamente es: la tecnología, inteligencia artificial, robótica y todas las demás, es una dualidad riesgo-beneficio. Si no entendemos que en la práctica hay beneficios y riesgos en las tecnologías, estamos perdidos. Y entonces necesitamos entrar, en todo lo que necesitamos entrar, necesitamos ver esa arma de doble filo que es la tecnología, ¿no? El uso de técnicas policiales e inteligencia artificial, las nuevas formas de crimen organizado a través de inteligencia artificial y robótica, por ejemplo, es una buena dualidad, ¿no? O sea, tú puedes tener y usar estas tecnologías para enfrentar a los criminales de maneras más rápidas, con investigaciones más eficaces, utilizando Big Data, en fin, ¿no? Reconocimiento facial, incluso hasta comportamiento criminal, ¿no? Predicción, creo que César ya había platicado del punto de predicción policíaca, ¿no? Predicción del crimen. Y al mismo tiempo tú tienes que entender que estos mismos instrumentos serán utilizados por el crimen, ¿no? Y que pueden utilizarlo de tal manera que, por el otro lado, esa espada de doble filo nos estalle, ¿no? A ver, no sé si lo logro diferenciar, digamos. Una cosa es que nosotros hemos discutido, por ejemplo, acá, una policía predictiva, qué efectos tendrá sobre la eficiencia policial, pero también sobre los derechos humanos, ¿no? O sea, esa es la dualidad que hemos dicho hasta acá, más o menos. Pero este organismo de la ONU dice, sí, pero también hay que ver el hecho de que estas tecnologías van a estar en manos de empresas, en manos de personas, en manos de particulares, ¿no? Y entonces se podrán utilizar para atacar a políticos, para manipular evidencias, para evitar la justicia, en fin, ¿no? Digamos, esta lógica de arma de doble filo que la ONU está enfatizando, y obviamente que el llamado es a una visión más global y más internacional, al menos en este tema de la seguridad vía esta organización y la Interpol, y no a un optimismo que simplemente nos haga ver estos elementos como instrumentos sin consecuencias, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ven? Pues a mí me gustaría solo comentar que creo que esta parte, cuando hay una evolución, naturalmente que ocurre también una guerra armamentista, ¿no? Ocurre en la naturaleza cuando un herbívoro mejora en cierta característica física, el depredador también tiene que hacerlo, y esto ocurre en todo aspecto, ¿no? Y el desarrollo de tecnologías disruptivas es una evolución que va ocurriendo lentamente, o en algunos casos un poco más rápido, y que claro que está expuesta a que se use para cosas como las que hemos hablado, que es la aplicación al sector público, como para el crimen, ¿no? Creo que una de las grandes críticas o uno de los grandes cuestionamientos a blockchain y, por ejemplo, a criptomonedas es la parte de
el anonimato, ¿no? Que permite el hecho de transferir recursos sin que se sepa a quiénes son, a grupos de crimen organizado internacional, ¿no? Grupos terroristas. De hecho, la Unión Europea, en varios de sus informes y análisis, menciona justamente esto como una parte en la cual hace difícil que blockchain pueda ser aceptado como o que algunas criptomonedas, Bitcoin y otras, sean aceptadas, ¿no? O se les reduzca la regulación o puedan ser como tan fácilmente transaccionadas, ¿no? Justamente por esta cuestión de que no se sabe para qué están siendo utilizadas, porque hay una idea de que en realidad son utilizadas por grupos del terrorismo del Medio Oriente, por ejemplo, para financiar guerras, y eso es parte que también tenemos que ver, ¿no? Y son un poco algunas de las cuestiones que quizá aquí no vimos tanto, pero son de los riesgos que tienen estas tecnologías, ¿no? Que es una carrera armamentista en realidad, ¿no? Y los grupos de crimen organizado, terroristas y demás, incluso la delincuencia o cualquier otro tipo se puede utilizar para actividades ilícitas, ¿no? Y tiene también esa gran posibilidad y esa gran fuerza. Un punto que se me olvidó decir, de enfatizar en esta, ¿no? La fuente de financiamiento de muchas de estas investigaciones crecientemente es privada, está en empresas. Entonces, creo que es un punto simplemente para reforzar el añadirle un punto adicional a la importancia que va a tener y que seguirá teniendo la regulación en este tema, ¿no? Sí, y nada más, por ejemplo, cuando mencionabas en esta parte de regulación y demás, y cómo debe ser una gobernanza incluyente, vemos que hay países como China que en realidad no son muy transparentes en sus actividades políticas de por sí, pero también científicas, ¿no? Hasta estaba buscando el dato mientras leíamos, mientras exponía esta parte, y de hecho en el 30 de diciembre de 2019 fue condenado un científico chino llamado He Jiankui por editar editar de forma ilegal genes de embriones con fines reproductivos, ¿no? En este caso lo que él hizo fue insertar un gen para que dos gemelas no fueran susceptibles a infectarse de VIH. Ajá. Él expuso en YouTube la investigación, el éxito que tuvo, porque de hecho él dijo como que ya habían nacido las niñas y que ya van 2 semanas ahí. Y en realidad esto es una investigación que lleva años y apenas en China fue castigado el año pasado, ¿no? Hace unos meses. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar como, bueno, esta lógica de gobernanza abierta y demás, pues se ve un poco en entredicho porque hay mucha secrecía y mucha opacidad, ¿no? En las actividades científicas de muchas naciones, ¿no? Porque ahora es China, pero también podríamos hablar de Estados Unidos perfectamente, o de Rusia. Sí, de acuerdo. Y por eso, ¿se acuerdan la primera diapositiva, ¿no? Hablaba del laissez-faire, ¿no? Que seguramente hay actores y grupos que estarían defendiendo que esto debería dejarse a libre fuerzas del mercado de la tecnología, ¿no? Sí. ¿César, quisiera decir algo? Bueno, nada más que estos ejemplos que ustedes traen a discusión, pues me recuerda mucho de la incertidumbre tan grande que existe cuando hay estos saltos, ¿no? En las formas de hacer las cosas. Y pues que al final de cuentas siempre sí va a haber, al menos de la parte del desarrollo tecnológico, un periodo, ¿no? que nos exige paciencia entre el pilotaje y la madurez de la aplicación de la tecnología para ciertos propósitos. Es decir, va a haber muchas innovaciones que van a fracasar, ya sea porque no fueron efectivos o porque fueron riesgosos, ¿no? Terminaron en malas intenciones, pero eventualmente, como bien mencionaste hace rato, poco a poco los sistemas se va ajustando de manera que esto entre como en una etapa de productividad, se podría decir, ¿no? Una etapa de madurez. Pues sí, digamos, no hay de otra más que, como dice acá, ¿no? Imperfecta pero necesaria. Sí. No va a ser una cosa que podamos planear de inicio. Va a haber muchos actores involucrados, competencia entre países, competencias entre empresas, ¿no? Sí, Gabriel, perdón, te interrumpí. No, nada más, justamente lo que dijo César me pareció súper interesante porque él menciona como que hay un periodo de madurez y de productividad, ¿no? Y en cierta forma podríamos verlo con blockchain, porque blockchain en cierta forma fue creado o fue pensado como una tecnología con una ideología desde el cypherpunk, ¿no?
que en realidad no es para cuestionar el status quo, y ahora ya ha sido tomada por ese status quo en cierta forma, y ya ha sido como ahora utilizada, y ya está en esa etapa de producción, de productividad, ¿no? En cierta forma es como ya se tomó esta tecnología de un origen que era un tanto, no digamos ilícito porque no lo era en cierta forma, pero sí más oculto, y ahora ya ha sido compartida y expandida, y ya está en una etapa ya de mayor madurez, de mayor comprensión y de mayor dispersión, por ejemplo. Solo Claro, era eso. de acuerdo. Pues sí, digamos, recordando el tema que se ha avanzado los últimos 10 o 15 años en nuestra disciplina sobre la gobernanza, si alguien tenía dudas, digamos, de que la gobernanza es algo que tenemos que seguir estudiando y experimentando e intentando, pues en este tipo de temas creo que es evidente que, ¿no? Las fuerzas de los países, las fuerzas de las empresas, las fuerzas de los diferentes grupos de la sociedad civil, que incluso pueden llegar a ser no solamente los técnicos instrumentales, sino los morales, los teológicos, y que todos van a tener que formar parte de esta cadena, ¿no? De discusión de individuos, empresas, grupos, naciones y a nivel internacional, pareciera ser que, vamos, ¿no? Pareciera más o menos evidente que este tiene que acabar siendo un esfuerzo en todos los niveles y que tiene que llegar a una lógica internacional también, a una lógica, con una lógica global. O sea, realmente la necesidad de una gobernanza internacional creo que si alguna vez parecía necesaria, creo que en esta cuestión, a mí al menos, me queda claro que pues será indispensable con todos los problemas que eso implica, ¿no? Sin duda. No nos va a salir bien y va a haber muchos problemas y va a haber rebases por la izquierda, va a haber ilegalidades. Y bueno, pues en fin, ¿no? Que lo que primero esté avanzando es la agenda de seguridad, llama mucho la atención, digamos, no suena ilógico, pero llama la atención. En fin, todo eso me parece una discusión fascinante que, digamos, incluso una lógica de investigación interesante a lanzar en términos de los diferentes tipos de regulación y diferentes tipos de gobernanza que podrían funcionar mejor en las diferentes agendas que se están abriendo con estos temas de integración de las tecnologías, ¿no? Pues muy bien, compañeros, si quieren agregar algún punto. Bueno, yo creo que nada más enfatizar mi conclusión sería en términos de regulación, yo creo que eventualmente cada sociedad va a terminar adoptando diferentes modelos que están, yo pienso, estarían determinados por revisar sus entendimientos de ciertos valores, ¿no? que tienen, que les va a ayudar a resolver este dilema que plantearon al principio, es el enhancement bueno o malo, es el improvement bueno o malo. Yo creo que esa respuesta está en función en una rediscusión de ciertos valores en ciertas sociedades, y en consecuencia pues cada quien va a tomar modelos de regulación distintos al respecto. Esa sería mi conclusión. Pero sí quería aprovechar, profe David Arellano, porque, bueno, déjenme platicarles que el profe David Arellano, además especialista en ciencia ficción, ¿no? Y otros amigos tienen un podcast, Sueño del Mortero, que se lo recomiendo, es buenísimo, donde revisan muchos temas de futurismo, de ciencia ficción, ¿no? Entonces, como experto en el tema, y también, Gabriel, si quisieras comentar al respecto. Cuando me preparé para esta sesión, me llamó mucho la atención distinciones entre futurismo y ciencia ficción. Incluso, por ejemplo, Habermas, Fukuyama, un autor de ciencia ficción. A ver, ustedes que son expertos, ¿cuál sería la distinción entre futurismo? ¿Dónde está la ciencia de futurismo? ¿Dónde termina la ciencia, empieza la imaginación? ¿Y cómo podemos un poquito guiar nuestro entendimiento de algo que se viene en 20 años, por ejemplo, con esta combinación, ¿no?, entre ciencia e imaginación? Wow. Bueno, fíjate que, mira, ayer estaba yo viendo un capítulo de Twilight Zone de 1962 que trata de una persona, ancianos que van a una empresa en el futuro que les promete pasar su mente a otros cuerpos. 1962, es un cuento del mismo de Twilight Zone, ¿no? Y entonces es súper interesante porque, pues en fin, ¿no?
la historia es que los dos ancianos nada más tienen dinero para que uno sea mejorado, ¿no? Que pasado a otro cuerpo, un cuerpo sano de una gente de 24 años, ¿no? Y entonces está todo el drama del asunto. Mira, yo creo que la ciencia ficción desde hace mucho tiempo ha tratado desde hace 60, 70 años, si no es más, estos temas han sido tratados de diferente manera por la ciencia ficción. Mi impresión es que como buena ciencia ficción se queda corta para lo que la realidad va a acabar haciendo, ¿no? Y en todo caso, me parecería que es útil justamente para observar que las consecuencias sociales y políticas de lo que estamos observando hoy día no van a ser inocuas, ¿no? Al menos para eso me parece sumamente útil, para advertirnos que es necesario al menos entrar a la discusión. Si el mundo acaba eligiendo una lógica de regulación laissez-faire, o sea, sin regulación, más bien una lógica laissez-faire, bueno, pues así será el asunto y las consecuencias serán diferentes a aquella que surja de una idea de regulación o de una apertura de la discusión y los debates sobre lo que esto va a implicar para la vida de la gente hoy día, que ya lo está haciendo, y en el futuro. No sé, Gabriel, ¿también le gusta estos temas? Pues a mí, por ejemplo, me gusta más las obras distópicas, ¿no? Las obras de ciencia ficción, pero distópico. Entonces ahí siempre he encontrado mucha fascinación. Sí. Y ciertamente creo que hay un intercambio entre la ciencia ficción y la realidad, ¿no? En el sentido de que creo que la ciencia ficción obviamente se inspira en muchos aspectos que ocurren y luego solamente como que los ve en el futuro como podrían ser. Algunos, como dice el profesor, ya no tienen alguna lógica o no, alguna relación o no, otros son superadísimos por la realidad, pero también creo que a veces la ciencia ficción influye un poco en la realidad, ¿no? En cierta forma, y en cómo pensamos ese futuro. A mí, por ejemplo, y citando, por ejemplo, yo leí 1984, ¿no? Y me pareció una obra bastante contemporánea, aunque fue escrita mucho más en el pasado, ¿no? Por ejemplo, Black Mirror de Netflix, ¿no? Son tremendamente distópicas, pero en realidad uno piensa en ellas y puede encontrar algunas cuestiones que son muy, muy reales y muy contemporáneas, otras que puede que ocurran en el futuro, pero todavía están lejos y no son deseables, y otras que en realidad podrían ser que sí, ¿no? Hay este capítulo, por ejemplo, que a mí me parece increíblemente hermoso de Black Mirror, San Junípero, y esta idea de poder permanecer en una parte de que tu mente permanezca constante en una nube y tú puedas vivir ahí tu conciencia, si así lo deseas, y manifestarte corpóreamente como tú lo desees, es una forma un tanto peculiar de ver la muerte. No sé si es completamente deseable, pero sería muy bonito pensarlo. Y cosas así, no creo que la ciencia esté cerca de llegar a algo así, pero en cierta forma creo que encaminar o ver esto, la ciencia ficción a veces sí funciona como una guía, ¿no? Como de, bueno, sí, en un futuro quizá a alguien le gustó también esta idea y puede ser un científico muy, muy, muy capaz y puede enfocarse en algo por el estilo, ¿no? No algo como eso, pero algo similar. Y creo que esa es la parte de la ciencia ficción donde sí hay un juego social, ¿no? Otra vez, ¿no? Y la ciencia y la tecnología es muy social, ¿no? Porque se influye por estas cuestiones, ¿no? Seguramente hay muchísimas personas que son ingenieros computacionales y demás y crecieron viendo algunas series o algunas películas como Tron, por ejemplo, que tuvo un gran impacto en la cultura popular, y creo que eso los impulsó a tratar de representar o de producir mediante videojuegos y demás y más tecnologías, cosas como las que vieron cuando eran niños. Sí, y escenarios, digamos, como decíamos hace rato, ¿no? Se puede jugar con la idea de que las sociedades internacional apuesten en el futuro. Digamos, estamos viendo una ola de conservadurismo y de populismo espectacular en el mundo, ¿no? Entonces, no sería increíble pensar que la decisión en el futuro cercano sea controlar, ¿no? Prohibir, reducir la libertad para el desarrollo de estas tecnologías. Ese es un escenario que es posible y que nuevamente la ciencia ficción ha jugado con ello. Isaac Asimov, por ejemplo, ¿no? en la novela sobre el futuro, que se me acaba de ir el nombre, El fin de la eternidad, pues juega con esa idea, que sería si la humanidad escoge, las sociedades y los gobiernos escogen
por limitar la tecnología y detenerla, ¿no? Ante los peligros que se puedan generar. Bueno, pues para ese tipo de cuestiones yo creo que la ciencia ficción puede seguir siendo una interesante guía, al menos para incluso imaginarse escenarios, ¿no? Ok. Bueno, pues muy bien. Nos permitimos muchas libertades en esta sesión, pero era importante porque era una manera de integrar muchas de las cosas que hemos discutido y de introducir el elemento de la complejidad de la regulación o de la compleja discusión sobre regulación que incluso vamos a tener que enfrentar en los próximos años a nivel de las naciones y a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Sí. Pues si no hay otra cosa, les agradezco mucho, colegas. Síganse cuidando. Igualmente, hasta luego. Y nos vemos Muchas para gracias. Tenemos 2 sesiones más, ¿no? Una sobre ética. Sí, debates normativos y el cierre de este curso. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí vamos, día a día. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, profesor. Nos vemos, prof. Hasta luego. Hasta luego.